El título de la predicación hoy es Cómo pecar. Así que atención, ¿vale? Vamos a aprender hoy cómo pecar. Un poco de agua. Tengo unos dibujitos como siempre. Son 8 hoy. Vamos a correr los primeros 6 muy rápido y luego vamos a centrarnos en el último. Y luego hay un pequeño resumen al final, ¿vale? Así que vamos a empezar. Gustavo, cuando puedas. El primero, eso soy yo. Ok. Pero mi propósito es esto, es después que son dibujos sencillos para enseñanza sistemática. Entonces yo intento enseñar algo y la próxima vez un poquito más. Entonces es un cuerpo doctrinal en sí, un poco a mi manera, obviamente, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer un repaso bastante rápido de todo lo que he pretendido compartir en las últimas X predicaciones y luego vamos a centrarnos en cómo pecar, ¿ok? Y me echaron de la iglesia. Ok, siguiente, por favor. Eso lo hemos visto antes. Esto es, como ya habéis visto, escuchado antes, toda la población humana, todos los seres humanos que han existido, están en 2 grupos. Están en Adán o están en Cristo. Uno o el otro. No hay nadie que se encuentre en medio. No. Estás en Adán o estás en Cristo. Si estás en Adán, estás bajo el pecado, estás condenado y la muerte te espera. ¿Qué pasa con una persona que no es salvo, que es una persona que vive bajo el pecado? ¿Qué pasa con una persona que está ya condenada por la ley de Dios? ¿Qué es lo que le pasa al final de sus vidas? ¿Alguien quiere hablar? ¿Nadie? ¿Cómo? ¿Nada? La pregunta es, ¿qué pasa con alguien que está en Adán al final de su vida? ¿Va al cielo? No. ¿Dónde va? ¿Por qué? Porque lo merece. ¿Vale? Vamos a centrarnos. ¿Y qué puede hacer una persona que está en Adán? ¿Qué puedo hacer yo si estoy en Adán para salir? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer absolutamente nada. Pero tenemos las buenas noticias en que aquí, para pasar de aquí a aquí, tenemos a alguien que ha hecho, Jesús, una obra increíble en la cruz de la resurrección y nos pasa de aquí a aquí. Entonces, una persona que está en en Cristo, está justo ¿durante cuánto tiempo? Siempre. ¿Qué tiene? La vida eterna en la persona de Cristo. No es una cosa que Él nos da, es Él mismo. Él es la vida, estamos en Él. ¿Durante cuánto tiempo tenemos la vida si estás en Cristo? Es importante que contestes porque necesito saber que estáis siguiéndome porque el argumento corre, ¿vale? Entonces, y estamos bajo un reinado de gracia, donde la influencia, el poder y la persona de Dios obra en nosotros constantemente. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Y por qué estamos en Cristo? Porque Él nos buscó y nos trajo con misericordia y con amor. Y tenemos, al final de todo, seremos glorificados con Él. ¿Qué puedo yo para salir de aquí? Nada. Bien. Eso es lo que quiero que entendamos, porque cuando empezamos a hablar del pecado y la lucha y el día a día con el pecado, con el mundo, con la carne y con el demonio, con Satanás, que es un ser maligno que existe, es importante saberlo, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el mismo de lo que hemos visto antes, pero dividido de otra manera. Aquí tenemos flechas verdes aquí, y esto es cuando uno nace de nuevo, va hacia arriba y se muere y está glorificado, va al cielo. Entonces, entre nacer de nuevo y pasar a la presencia del Señor, que Él venga, o morimos, estamos en un proceso de santificación. Es un paso a paso, es una guerra día a día, pero tenemos que saber estas cosas en lo más profundo de nuestros corazones porque la batalla aquí es cruda a veces.
Es muy duro ser cristiano a veces. El pecado nos asedia, el mundo nos tienta, las cosas salen raras, accionamos mal, hacemos cosas que no debemos, pero pasa lo que pasa, esto es la base de nuestra fe y es verdad durante ¿cuánto tiempo? Siempre, ok. Salgo de aquí con una metralleta, obviamente es una exageración muy grande, hago una barbaridad y me voy a la cárcel. Vale, muy bien. Pero, aunque haya hecho lo que haya hecho, normalmente cristianos no hacen ese tipo de cosas, estamos claros con eso, ¿no? Es un ejemplo un poco extremo, pero aquí, pasa lo que pasa, soy justificado, declarado justo para la eternidad, soy su hijo para siempre, he sido comprado y aquí donde vamos a énfasis hoy, soy una nueva criatura. En Cristo Dios ha hecho algo en mí que no soy lo que yo era antes, me ha hecho nuevo. Soy algo diferente en Él, de Él, parte de Él. Y eso implica ciertas cosas. Siguiente, por favor. Eso es brevemente lo antes también. Todos son lo mismo, pero quiero subrayar. Aquí tenemos Adán y Eva que pecan, viven como toda la raza humana bajo el reinado de pecado. Eso fue nuestro destino, pero lo perdimos en el pecado y cada las personas que han descendido de Adán desde entonces viven bajo el reinado de pecado. Y muy a gusto, ¿vale? No hay nadie aquí que está, bueno, por las penas de la miseria sí, pero una persona que está en pecado normalmente está bastante feliz con sus pecados, ¿vale? Y viven. Hay personas que hacen un esfuerzo para llegar al cielo y las escaleras nunca llegan y todos se mueren y la muerte eterna. Entonces, para resolver el problema, Jesús, Todopoderoso, se hace hombre, Dios hombre, y viene al mundo como Dios hombre, pero su deidad no es que no está, es que no lo usa. No deja de ser Dios, pero es perfectamente hombre, vive como hombre, nace como hombre, hace caca en los pañales y crece como una persona normal. Es 100% humano y se crece, se enfrenta con Satanás, gana en el desierto. Luego, durante 3 años, tiene un ministerio donde está machacando y mostrando el reino de Dios y luego muere en la cruz. Está 3 días muerto. Eso es lo bueno de nuestra fe. Nosotros no tenemos un fe de listillos. O sea, una persona iluminada a lo largo de la historia se junta sus pensamientos, reflexiona sobre el mundo y dice, hey, el cristianismo, bla, 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 y los puntos de doctrina, etc. No, el cristianismo está basado en hechos históricos. Hecho histórico, Dios se hizo hombre y nació como un niño indefenso en Belén en la pobreza. Dio su vida y murió en la cruz. Y luego resucitó como Dios y hombre. Y aquí arriba, cuando dice Padre, en Juan 14, devuélveme la gloria que yo tuve contigo desde el principio. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? No quiere decir que Él dejó de ser Dios. Simplemente no tiró de lo que Él era durante su ministerio como hombre. Entonces está diciendo, Padre, devuélveme lo que yo tenía contigo en el principio. Entonces, Él resucita y aquí arriba es Dios y hombre glorificado. Okay, entonces, Él ya tiene la gloria que Él tenía antes sentado ahí arriba. Y según la Biblia, estamos sentados con Él. Entonces, vivimos aquí abajo y estamos sentados arriba con Él. Ahora mismo estamos sentados en Cristo. Es un hecho y tenemos que empezar a apreciarlo. Y vivimos aquí en planeta Tierra. Siguiente imagen, por favor. Ahora, esto es lo mismo, estamos viendo en Cristo, en Adán, ¿ok? Eso es lo que acabamos de ver, pero es descrito como lo que pasa dentro de nosotros o dentro de la historia de la humanidad. Esa es la, ¿cómo se llama? Sería la teología de la redención, la historia bíblica, teología bíblica, que empieza con Adán aquí arriba. Adán y Eva, cuando fueron criados, estaban bien o mal, o cómo eran Adán y Eva. Perfectos, ¿no? Entonces,
perfectos y body en cuerpo y alma. Ahora, yo tengo un punto de vista que el ser humano es alma y cuerpo. Entiendo que la mayoría de vosotros sois tripartidistas, que es cuerpo, alma y espíritu. Eso no es un problema. Hay cosas por lo cual debemos pelear y otras cosas que no, ¿vale? Y eso no es una cosa por la cual vamos a montar un numerito, ¿ok? Pero para la enseñanza vamos a dividirlo en dos partes, ¿vale? Lo que sería el alma o espíritu, o alma y espíritu, como queréis, la parte interna de nosotros y el cuerpo. Entonces, cuando Dios nos hizo perfecto, ¿no? Bien, entonces Adán peca, y cuando pecó, estaba totalmente destruido. Su alma, su espíritu, su cuerpo ya están bajo el reinado del pecado y no puede hacer nada. Y estas personas cuando mueren se van al infierno. Y nosotros como cristianos tenemos un problema con hablar del infierno. No deberíamos tener problemas de hablar del infierno ni del pecado. Es nuestro mensaje. Cuando dices a alguien, ¿eres salvo? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, ¿eres salvo de qué? De que un día todo el ser humano se va a presentar delante de Dios y va a tener que rendirse cuentas. ¿Quién se salva? ¿Perdón? Los que están en Cristo. Es así, y tenemos que predicar el Evangelio. Es nuestro deber, hoy en día no lo estamos haciendo, mucho. Ok, entonces, eso es, en el principio, Adán cae, Jesús viene, y ¿eso qué es? El cuerpo, pero eso es cada uno de nosotros, ahora mismo, es nosotros enterito. Tenemos esto en medio donde Dios nos ha hecho nuevas criaturas, somos nuevas criaturas, el Espíritu Santo vive en nosotros, no somos lo que éramos, Dios ha hecho un milagro en nosotros y somos algo diferente. Dios ha obrado en nosotros, somos nuevas criaturas por dentro, alma, espíritu, lo que tú quieres llamarlo, pero la Biblia enseña alma y espíritu y alma, pero yo lo veo como alma. Yo soy, David Paul Fraser Gordon, ahora mismo, desde hace 44 años casi, soy una nueva criatura. Tengo Dios viviendo en mí, que no me hace un diosecito chiquitito, no, simplemente me ha dado su vida y a vosotros también. Eso es un hecho. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí el cuerpo, vivimos en este cuerpo, y eso es lo que hemos visto en predicaciones anteriores, hemos visto que el pecado, ¿dónde vive? ¿En mí? ¿El pecado vive en mí? Contéstame, por favor. No. ¿El pecado vive dónde? En mi cuerpo. ¿El pecado reina en mi cuerpo? No. El cuerpo es el asentamiento o el lugar donde reside el pecado en mí todavía. No en mi cuerpo. Y eso no significa que el cuerpo es malo. El cuerpo no es malo. Dios nos ha hecho nuestros cuerpos. Pero ahí el reino, donde se ejerce su poder, el pecado está en nuestro cuerpo, que incluye nuestra forma de pensar, en nuestros instintos, en nuestra persona. Pero a raíz de todo, nosotros somos nuevas criaturas y la batalla se libera aquí. Ahora, cuando moramos, pasamos al cielo y seremos ¿qué? Glorificados y perfectos, ¿no? Pero mientras tanto, ¿dónde estamos? Aquí abajo, ¿no? Pero, eso sigue entrecortando. ¿Me estáis escuchando? Sí, ¿no? Vale, ok. Entonces, eso es donde estamos ahora. Eso es nuestro futuro. Entonces, la historia de la humanidad es perfección, caída, rescate gracias a Jesús y aquí arriba la 100% de nuestra salvación. Y ahora mismo estamos aquí en la lucha. Entonces, las charlitas que he dado todo ese tiempo van por allí, ¿ok? Y hoy vamos a ver del pecado. Quizás sería sabio. Sí, podemos ver la siguiente diapositiva, Gustavo.
Eso es lo que hemos visto, pero en grande, ¿no? Eso en la nueva creación, y eso es el cuerpo donde reside el pecado. Siguiente, y luego vamos a volver. Ahora, es lo mismo. Ahora, lo que quiero mostrar con esas flechitas es la vida de Dios que está en nosotros sale de lo que ya somos. Sale de aquí y afecta y vivimos nuestra vida cristiana en el mundo. Esa es esta flecha. La vida de Dios sale de nosotros. Estamos de acuerdo, andamos con el Señor y la vida cristiana se manifiesta en público, ¿no? Ahora, esta flecha aquí es una flecha que está dentro de lo que es mi persona. Todo esto soy yo. Esto no soy yo solo. Yo soy una nueva criatura, pero yo tengo mi cuerpo que no está redimido, en lo cual el pecado ejerce su fuerza y tengo mis instintos, digamos, que no son 100% redimidos todavía. Entonces, esta flecha aquí, esa es mi vida de Cristo, sale hacia afuera porque ando con el Señor. Esta flechita aquí es enteramente donde, entonces aquí tenemos deseos nuestros que no pueden afectar eso, pero sí podemos elegir andar incorrectamente como cristianos. Y esta flecha, pues, es que el mundo, el diablo, nos afecta, entra aquí, pero no pueden obligarnos a pecar. Así que si yo pudiera decir algo hoy, con lo cual me gustaría que queráis, es lo siguiente. Si eres cristiano, si estás en Cristo, si entiendes bien la obra de Cristo, puedes elegir. Un cristiano puede elegir o no pecar. Una persona que no es cristiano no puede elegir. Es arrastrado y peca y punto. Quizás lo lamenta, pero no puede evitar el pecado. Quizás está bajo un poco de impresión del Espíritu Santo y convencido, y aunque lucha para quedarse libre del pecado, no se queda libre del pecado, termina pecando. Pero nosotros como cristianos hemos sido librados y podemos elegir de pecar o no. ¿Vale? Entonces tenemos la vida de Dios en nosotros, eso es lo ideal y muchas veces pasa en nosotros, ¿a que sí? Cuando miramos para atrás, la verdad es que andamos bien y andamos mejor que antes. Y dentro de 10 años, pues estaremos andando aún mejor para la gloria de Dios. Pero los pecados surgen y lo cometemos y a veces las influencias vienen de fuera, nos hacen pecar, pero todo lo que viene de fuera no entra aquí. Esto ya es una obra eterna que no va a cambiar. No va a cambiar nada. Lo que va a cambiar es cuando muramos, entramos en su presencia, tendremos la glorificación del cuerpo y seremos libres por fin. Y eso es parte del anhelo cristiano que tenemos en nuestros corazones. Gruñimos por dentro a veces, sufriendo el peso y el ataque del mundo, el pecado, el diablo y la carne en nuestras vidas. Pero eso es porque somos criaturas nuevas y estamos esperando algo mejor. ¿Vale? Ok. Vamos a eso. Es importante entender la obra que Dios ha hecho en nosotros. No obstante, si estamos aquí y somos nuevas criaturas, ¿alguien más puede pensar qué más está ocurriendo aquí? ¿Qué tenemos? El Espíritu Santo, ¿no? Sí, somos nacidos nuevos y tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está obrando aquí y obrando aquí, ¿no? Entonces, hay una historia que quiero decirte que escribió Watchman Nee en uno de sus libros acerca del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que es posible vivir una vida cristiana mejor y mejor y mejor. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos el Espíritu Santo y Él obra en nosotros, sí o sí. No obstante, es mejor tener una buena enseñanza sistemática para que nosotros podamos pelear mejor. Efesios habla de las armas de la fe. Pues se trata de eso. Las armas de la fe, ¿qué son? Pues son diferentes aspectos de entender la palabra de Dios y aplicarlos en nuestros día a día.
Entonces, volviendo a este señor, Watchman Nee era un famoso predicador en China y se fue a un pueblo perdido en alguna parte de China un día y está predicando el Evangelio y un señor se convierte con su familia. Chino, con su mujer, con 10 niños, campo pobre, y luego de ahí tenía que volver a la ciudad. Entonces se fue al final del otoño, entraba el invierno, no podías volver hasta pasado 4 o 5 meses cuando el tiempo ya había cambiado. Y Watchman Nee estaba muy preocupado durante esos 4 o 5 meses de cómo iría este señor con su fe. Entonces a los 4 o 5 meses más tarde vuelve hablando con este señor y dice, ¿cómo estás? Y dice, muy bien. Y dice, el jefe residente me está instruyendo. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Se había convertido y tenía la persona del Espíritu Santo en su vida y el Espíritu Santo le hacía sentir cómodo o incómodo con ciertas cosas que hacía en su vida. Y este señor tiene la costumbre de sentar a mediodía y trincar unos cuantos vasos de vino. No pasa nada con el vino, pero este señor se pasaba con el vino. Entonces, empezó a sentirse incómodo. 4 o 5 meses más tarde viene Watchman Nee y este señor ya no bebe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba obrando en su vida y jefe residente que tenemos nosotros, todos sentimos esa del Espíritu Santo en nuestras vidas y si lo obedecen, pues creces en la santidad. Entonces estoy diciendo que cuando una persona nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo, va a crecer de verdad sí o sí. Pero una buena enseñanza nos ayuda a dar la buena batalla mejor. ¿Ok? Así que, teniendo las cosas claras, somos nuevas criaturas, estamos injertados en Él. La Biblia enseña claramente que no somos nacidos de nuevo, estamos injertados en su persona. Lo que es verdad de Él es verdad de nosotros. Es como cuando coges un esqueje, lo metes en una planta y empieza a crecer. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Hemos sido injertados en Él, somos esquejes y vamos creciendo. Vamos a leer unos pasajes y luego voy a llegar a mi último punto. Filipenses 2:13. Uno de estos. Que es mi preferido y la de Celu también, lo digo siempre y luego dice, ¿qué? No lo es, pero lo es. Se lo he dicho varias veces. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es de base. Dios está obrando en nosotros. Siguiente, Efesios 2. Creo que será este. Estoy leyendo eso porque realmente es lo que estoy intentando compartir. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en sus lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se pueda jactar. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús,
para buenas obras, para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Romanos 6, 1 a 6. ¿Sí? Romanos 6, 1 a 6. ¿Qué vamos a decir entonces? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o injertados en Cristo Jesús, hemos sido injertados o bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, para que por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Porque si fuésemos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos con su resurrección. Y sabiendo estas cosas, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque al que ha muerto ha sido justificado o liberado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. El 19, segunda parte. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, ¿no? La iglesia también. Pero dice aquí justicia. Entonces, lo que estoy intentando decir en mi charla hoy es lo que acabo de leer. Nosotros seguimos nosotros estamos aquí y aquí. Somos salvos, pero seremos salvos. Y lo que tenemos aquí en Cristo, lo que Él nos ha dado lo suficiente para vivir la vida que nos está pidiendo. Pero entender eso no es un repentino salto cuántico a la santidad. No, nos está mostrando que poco a poco podemos crecer en Él y manifestar su vida en nosotros, lo cual es lo que tenemos. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver Santiago 1:13. Y ahora vamos a ver la del pecado, que sé que realmente eso es lo que estáis esperando. Una enseñanza que os libre de la pesada necesidad de ser un buen cristiano y vivir la vida de una manera, disfrutando de la paz de Dios, pero en el pecado, ¿no? Eso es... ¿No? ¿A que no? Bien, ok. Vamos a hablar de él. Entonces, el pecado. Hemos visto que Dios ha hecho algo en nosotros, que es puro y perfecto. Somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo vive en nosotros. Bien, pero también tenemos este cuerpo, lo cual un día será redimido y estaremos 100% perfecto. Mientras tanto, tenemos una lucha. ¿Y esa lucha cómo es? Pues vamos a leerlo aquí. Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, la imagen que yo he tenido arriba, donde por dentro somos nuevas criaturas y luego por fuera tenemos el cuerpo, estamos hablando de lo que es la carne, el viejo hombre. La Biblia habla de estas cosas, ¿no? Y son el asentamiento del pecado y nos
estimula nuestros deseos. Nuestros deseos son buenos, pero el pecado viene y los estimula. Y la carne hace sus cosas. ¿Y qué es lo que pasa exactamente? Bueno, lo que pasa sí es que cuando tu propia concupiscencia es lo nuestra, no podemos echar la culpa a nadie más. Aquí somos responsables de lo que sale de aquí y cualquier otro lado, y lo que hacemos, lo que no hacemos, nosotros somos los responsables de absolutamente todo lo que decimos y lo que hacemos. En la Biblia no ofrece excusa ninguna, pero la Biblia claramente enseña que tenemos todos los recursos para no vivir así, y tenemos que elegir. Entonces, ¿el pecado cómo es? Pues el pecado entra normalmente muy sutil, ¿no? Entra una mirada, la primera mirada no pasa nada, la segunda es pecado. Yo no puedo evitar lo que hacen mis ojos. ¡Oh! Ahora, estoy viendo algo, ¿ahora qué hago? ¿Sigo mirando? ¡Qué buena está! ¡Oh! ¿Qué hago? O, no, tenemos que hablar de estas cosas. ¿Qué hago en ese momento? Bueno, según lo que hemos visto, somos nuevas criaturas y tenemos el poder de decir, no miro más. Y funciona. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. ¿Okay? A veces se presentan circunstancias y hay un billete de 100 por medio y o no, o otras cosas. Pues la verdad es que entre coger el billete y meterlo en tu bolsillo, han pasado cosas en nuestra persona. Entonces hay un inicial sembrar de fuera o de nosotros mismos y respondemos. ¿O no? Entonces el momento de hacer no es el momento que entra esa tentación. Eso es cuando tiene que tratar con la tentación, porque si no tratas con la tentación en ese momento, es una cosa que va a más y a más. Y resulta más y más y más difícil decir no, y termina siendo arrastrado. Dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y es así. El pecado es, no sé, ¿cómo puedo decirlo? Todos lo experimentamos. Cuando el pecado viene, es que te seduce. Viene con palabras, es como si te arropara. Y entonces tú terminas y vas. Es así. Yo experimento la tentación así y mejor batalla es no, porque si no, estoy arrastrado y resulta más y más difícil. Ahora, tengo que confesar, a veces he llegado muy, y por la gracia de Dios he logrado no hacerlo. Y luego me he regañado, qué imbécil eres, Pablo, la verdad, ¿en serio tiene que pesar? Experimentado y luego, no, es que Dios nos ha dado todo lo que nos hace falta para la vida y para qué. ¿Alguien puede terminar el versículo? En segundo Pedro dice, Dios nos ha dado todo lo que nos hace falta para la vida y la santidad. Tenemos ahora mismo todo. Es que tú y yo no vamos a tener nada más. Nosotros nos gustaría un avivamiento. Nos gustaría que el Espíritu Santo llena la iglesia, y luego tenemos todos los planes de arriba con televisiones muy grandes porque alguien está predicando aquí y luego hay 200 aquí, 200,000 personas. Nos gustaría eso, ¿no? ¿Quién le gustaría un avivamiento con sanidad y milagro? Y nuestros familiares, ¿quién le gustaría algo así? A mí me encantaría. ¿Pero qué diferenciaría en mí? Nada. Yo no recibiría absolutamente nada nuevo. Quizás un nuevo andar, quizás un nuevo ligereza en mi vida, quizás poder para hacer algo, pero en mí
en vosotros no habrá nada nuevo, porque ya lo tienes todo. No hay nada más. Quizás una unción del Espíritu Santo para hacer algo, sí, pero tú ahora mismo tienes todo lo que necesitas para decir no al pecado y vivir una vida santa. Pero no de un boom, salgo de la puerta y yo ya soy perfecto. No, estamos en un proceso y a veces doloroso, y a veces difícil. Hay batallas que ganamos, otras que no, pero por eso tenemos que refugiarnos en esas verdades que somos justificados, somos adoptados, somos redimidos, estamos en Él, vamos al cielo. Todo eso es cierto y tenemos que tenerlo súper claro. Entonces dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido dará luz al pecado. Y es así. Tenemos todo lo que necesitamos para no pecar. No obstante, pecamos. Y a veces mucho. Pero cuando miramos hacia atrás estamos viendo que Dios nos está transformando, estamos siendo cambiados. Pecados que nos asediaban el año pasado, este año no. Hay otras cosas y poco a poco estamos asemejándonos al Señor. Poco a poco. Y eso es glorioso. Estamos en un vivir y andar hacia Él, ¿no? Había una cosa más que quería comentar antes de terminar. Quizás es sabio que no lo digo. Intento hacer memoria y si no, hemos terminado. Espera un momento. Sí. Todo eso lo que estamos hablando es, hemos visto lo que es la verdad de nosotros ahora mismo. Hemos visto el día a día con el pecado y que un día terminará la batalla. Pero al final, lo que hace todo eso funcionar, porque, por ejemplo, cuando pecamos, ¿qué hacemos con el pecado? Es importante que cuando pecamos, que no nos sanamos rápidamente. Es decir, si tú has hecho algo malo delante del Señor y le has ofendido, la idea no es, no pasa nada. Estoy en Cristo, salvo, redimido, y todo eso es glorioso, ¿verdad? No pasa nada, me perdona, la sangre ha sido derramado y listo, ya está. Y lo dejamos para y no. Tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho. Pero tampoco tenemos que hundirnos en la condenación y sentirnos mal, porque eso es exactamente lo que el diablo quiere, porque vamos hacia abajo más y más y más y más y terminamos deprimidos y perdidos. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando pecamos, confesamos nuestros pecados a Dios y ¿qué pasa? Listo. Pero tenemos que aprender. Entonces, si tú has estado enganchado en un pecado, reflexiona cómo te ha ido y por qué, y aprendes y empiezas a andar de otra manera. La otra cosa que me gusta decir es que para vivir libre del pecado tenemos que saber la verdad. Estas cosas que intento enseñar, porque la verdad te hará libre. Entonces tenemos que luchar con la doctrina y gracias a Dios tenemos nuestro hermano Nehemías. Yo no voy personalmente, pero tiene que escuchar lo que está enseñando. Es una sistemática. A mí me encanta la sistemática. Estoy con 2 libros de sistemática ahora y lo que está haciendo Nehemías en plan, a mí me encanta. Así que os recomiendo porque necesitamos entender la doctrina, porque la doctrina es la verdad. La doctrina es Jesús y Él, su persona, su obra es lo que nos hace libre. Concluyendo. Se puede entender lo que estoy enseñando y ha sido abusado en el pasado como si fuera una especie de, yo entiendo eso y a partir de ahora no voy a pecar. No es así, vamos a seguir pecando. Pero tenemos que aprender de nuestros pecados. Y estamos en un proceso. Y las verdades que son verdades de nosotros siguen siendo vigentes siempre. Y tenemos que tener un poquito de misericordia el uno con el otro, porque hay algunas personas que pecan más que otros. Hay otras personas que tienen quizás un mal carácter, porque el Señor no está. Pero tenemos que tener misericordia el uno con el otro. ¿Ok? Bueno.
Gracias por escucharme. Hemos terminado.